Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Mujer Objeto, escrito por Guy Descartes. Capítulo 2. El Confidente. Parte 1. Páginas 83 al 104. El tío Vittorio era charlatán, pero ¿acaso no era natural? Un hombre como él, con una voz tan cálida, no podía quedarse mudo delante de una mesa donde la comida era de primera calidad. Y Silvana, a pesar de su resolución, no esperó el fin de la cena para sacarse los gruesos anteojos que ocultaban la belleza de su mirada. Tal vez había comprendido que el transalpino preferiría saborear una femineidad natural, no obstruida por vidrios teñidos, destinados a crear un falso misterio. ¿Por qué diablos llevas esos anteojos que te dan un aire tan severo?, exclamó él. Cuando se tiene la suerte de tener ojos como los tuyos, es un error ocultarlos. Tiene razón, Vittorio. ¿Le gustaban también los ojos de mi madre? Me gustaba todo en ella, pero el color de sus ojos era diferente. Derramaba fuego de nuestra Italia, mientras que el color de los tuyos es más límpido, como si no tuvieras confianza en ti misma. Lo que usted dice es extraño. Creo, en efecto, que siempre seré una eterna insatisfecha. Pero dígame, ¿qué era lo que prefería en mi madre? Puede resumirse en una palabra. Era la mujer. Con todo lo que esa palabra evoca de deseos, sueños, entusiasmos y también decepciones. ¿Por culpa de mi padre? Es probable, pero no puedo asegurarlo. Lo que puedo afirmar es que no estaban hechos el uno para el otro. Ella no debía haberse casado con él. Cuando vio a mi madre por primera vez, nuestro parentesco era de segundo grado, pero no nos frecuentábamos durante nuestra infancia. Como sabes, sin duda, Virna había nacido en Saboya, donde sus padres se habían instalado, como muchos de nuestros compatriotas que no encontraban trabajo en Italia. Pero yo nací en Turín. ¿Conoces Turín? No, y nunca tuve deseos de conocerlo. Siempre oí decir que era una ciudad donde uno se asfixiaba en el verano y donde se moría de frío en invierno. A pesar de eso, la capital de nuestro Piamonte es una hermosa ciudad, y si hubieras sabido que allí se encontraba tu último tío, tal vez habrías ido a visitarme. Seguramente lo habría hecho. Cuando te vi por primera vez te llamabas María, un nombre que no te sentaba bien. Le aconsejé a tu madre que lo reemplazara por Silvana. Te sienta mucho mejor. Ahora comprendo por qué ese nombre no está mencionado en mi certificado de nacimiento. Me extrañaba más aún porque mis padres adoptivos siempre me llamaron Silvana. Ciertamente lo han hecho en recuerdo de Virna, que no volvió a utilizar el nombre de María después de mi consejo. Bien, no quiero otro nombre hasta mi muerte. Todavía tienes tiempo para pensar en eso. Dime, ¿sigues viendo a tus padres adoptivos? Muy poco, ahora son viejos y viven en el campo. Ella se llama Cecil Bernal. Él es un vizconde de verdad, no se han casado. ¿Cómo se convirtieron en tus padres adoptivos? Según parece, Cecil era la mejor amiga de mi madre. ¡No me digas! Sin embargo, cuando las vi a las dos, Virna no me habló nunca de ella. Tal vez no se conocían todavía, pero usted, Vittorio, ¿por qué no quedó relacionado con mamá después de haberla encontrado de nuevo? Todo habría sido distinto para mí. Normalmente, ya que era nuestro único pariente vivo, me habrían confiado a usted. Desgraciadamente estaba lejos y desconocido, puesto que jamás oí hablar de usted hasta hoy.
Yo había desaparecido. ¿Madame Bernard y su vizconde sabían que yo existía? Seguramente no, si no me lo habrían dicho. No estoy muy seguro, ya que no se han casado. Imagino que tampoco han tenido hijos. Al adoptarte, tal vez pensaban contar contigo para asegurar sus últimos días. Es extraordinario, tío. ¿Tiene dotes de adivino? ¿Qué quieres decir? Nada. De todas maneras, es historia antigua. Casi no los veo, como le he contado. ¿Y tu marido? ¿Por qué no conservaste su apellido? Se convino en los trámites de divorcio que yo me comprometería a no usarlo. Por otra parte, así es mejor, ya que él se volvió a casar. Ahora hay una nueva señora Van Flaer. Van Flaer no es un apellido francés, ¿no es así? Eric es belga y de pies a cabeza, no lo puedo imaginar de otro país. Fabrica chocolates. Detesto el chocolate. Yo también, con las toneladas que vende, me quedé empalagada para siempre. ¿Era rico? Demasiado. No hablaba más que del dinero. ¿Y tú? ¿Yo? Por un momento Silvana se quedó desconcertada. ¿El dinero? En su interior solo había pensado en él, pero hasta esa noche nadie le había hecho esa pregunta tan directa como el tío de Italia. ¿Y tú? Por supuesto que entre sus clientes había conocido a algunos furiosos por el precio que ella les pedía, que no dejaron de decirle que era demasiado ávida. Se había alejado de ellos enseguida, pero con el tío era diferente. No podía enojarse con él por haber abordado ese tema con tal desenvoltura. ¿El dinero? Terminó por responder. No me interesa más que en la medida en que es necesario para vivir. De acuerdo con lo que he podido ver de tu apartamento, no me da la impresión de que vives demasiado mal. No lo crea, esos pocos muebles son casi todo lo que me quedó de mi matrimonio. Y si no tuviera mis traducciones, no sé cómo haría para pagar mi alquiler. ¿Se pagan tan bien las traducciones? No siempre, pero a mí sí. Mis clientes están muy satisfechos con mi trabajo. ¿Tus clientes? En fin, quiero decir la editorial y las grandes sociedades que necesitan informes en inglés o en español para poder tratar ciertos negocios internacionales. ¿Sabes que estoy maravillado de tener una sobrina tan brillante e instruida? Pero dime, ¿por qué tu casamiento no anduvo mejor que el de tu madre? Debe ser una tradición familiar. En verdad, yo no amaba a Eric. ¿Es la verdadera razón? Una de las dos. ¿Y la otra? No puedo revelársela todavía. Tal vez más tarde, cuando nos conozcamos mejor. ¿Es un secreto? ¿Qué mujer no tiene algún secreto? Entonces guárdalo para siempre. Envejecerás con él. En verdad, la primera razón no me disgusta. Prueba que no eres venal, ya que al abandonar a tu chocolatero has puesto el amor por encima del dinero. Eres exactamente como tu mamá, es por eso que debes imitarla. ¿Haciendo qué? Convirtiéndote por fin en esa enamorada que me has confiado que nunca has sido. Pero ella también detestaba a su marido. ¿Quién te dijo eso? Madame Bernard. ¡Qué horrible mujer! Por lo menos no pudo decirte que Virne amaba a otro hombre. Me hizo comprender que mi madre había tenido varias aventuras y hasta me aseguró que el pintor que hizo su retrato había sido uno de sus amantes. ¿Y lo has creído? Yo, Vittorio, te puedo asegurar que tu madre no conoció más que un solo amor en su vida. ¿Cómo puedo saberlo? Ella me lo confió. Y a mí, su primo, no tenía razones para mentirle, sobre todo en un tema tan serio. ¿Sería a causa de ese hombre que ella se suicidó? Vittorio a su vez quedó en silencio por algunos momentos y por fin contestó en voz baja y con un tono melancólico. Temo que tengas razón. Pero sería demasiado tonto y demasiado triste. Ella habría debido esperar. ¿Esperar qué? Bambina. Las cosas terminan por arreglarse si se tiene paciencia. Tal vez las relaciones con tu marido se habrían podido mejorar con el tiempo. No había ninguna posibilidad de arreglo, por muchas razones que no puedo decirle. ¿Estás segura? Vittorio comprende todo. No esto.
Como muchos de sus compatriotas, usted tiene un respeto exagerado por las leyes del matrimonio. Si yo hablara, usted tal vez tendría muy mala opinión de mí, lo que quiero evitar a cualquier precio. Ahora que lo he recuperado, quiero guardarlo. Pero me parece que hemos hablado mucho de mí, Vittorio. Es culpa suya, no ha cesado de hacerme preguntas. Si invirtiéramos los papeles. Ahora es mi turno de interrogarlo. Primera pregunta. ¿Le gustó esta comida? Sí, estuvo espléndida. Solo en París se puede comer tan bien. Segunda pregunta. Conozco su nombre, que me gusta mucho, pero no me ha dicho su apellido. Porque pensaba que lo conocías. Es el mío. Es el mismo que el de tu madre. No puedes ignorarlo. Por fuerza habrá sido mencionado en el registro civil allí donde naciste. Virna Lombardo. Y bueno, yo soy Vittorio Lombardo. Por otra parte, son innumerables los lombardos en el norte de Italia. Hay tantos como los Dután o los Dupont en Francia. Si no me crees, te puedo mostrar mi cédula de identidad. No es necesario, le creo. Pero, ¿por qué de pronto esa desconfianza? No se enoje conmigo, tío. Conocí tanta gente que venía con historias. ¿Quiénes eran? Hombres, que no se parecían a usted en absoluto. En el futuro me sentiré muy contenta de poder contar a los que me pregunten cómo se llama mi tío de Italia. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Tiene el mismo apellido de mi madre, es un lombardo. ¿Tiene otras preguntas que hacerme? Una sola. ¿Qué hace usted, Vittorio? ¿Lo que hago? No mucho. Voy, vengo, paseo, viajo en mi casa rodante, gracias a la cual me siento en casa donde estuviera. En realidad soy todo lo contrario de lo que eres tú, Silvana. Tú estás confortablemente instalada y piensas, ante todo, en tu confort personal. ¿Me equivoco? Reconozco que me gusta estar cómoda. ¿No temes que semejante manera de concebir la existencia te vuelve egoísta más tarde? Como ella no respondía, él continuó. Tal vez esté allí, bajo esa fachada de tu carácter, la verdadera razón por la cual no te has enamorado nunca. Sabes, cuando se ama sinceramente, lo demás no cuenta. Virna era una auténtica enamorada. En ese punto difieres mucho de ella. Me parece que es una lástima. Hasta en la muerte ella demostró que era capaz de abandonarlo todo, incluyendo a ti, a quien quería tanto por una gran pena de amor. Es extraño. Usted opina sobre su suicidio casi lo mismo que Madame Bernard. Si no hubiera sido por esa razón de gran peso, su gesto no se explicaría. Qué desgracia que no haya estado cerca de ella para evitar que lo hiciera. Tú eras muy pequeña en esa época. A propósito, ¿dónde fue enterrada Virna? Aquí, en París. Su tumba está en el cementerio de Montmartre, en el barrio en que vivíamos después de la partida de mi padre. ¿Visitas de vez en cuando su tumba? Recuerdo que mi madre adoptiva me llevó allí una vez. Creo que fue en un aniversario de su muerte. No volví nunca más. Eso está muy mal, Silvana. Se debe rendir culto a nuestros muertos y, particularmente, a la que nos dio la vida. Y si Virna resucitara, ¿no crees que se sentiría muy triste en su soledad? ¿Sabes lo que haremos mañana? Iremos juntos a llevarle flores a tu tumba. De nuevo, iremos juntos a llevarle flores a su tumba y después iremos a pasear en la casa rodante. ¿A dónde iremos? ¡A la aventura! ¿Tienes proyectos para este fin de semana? Nada especial. ¿Pueden esperar tus traducciones? Creo que sí. Entonces te invito, mañana, después de nuestro peregrinaje al cementerio, iremos hacia el mar sin apuros. ¿El mar? Hace mucho que sueño con descubrir la costa normanda y sobre todo Deauville, que ya debes conocer. Muy poco, respondió Silvana sintiéndose estremecida. En realidad odiaba ese balneario de moda
por haber ido innumerables veces, invitada para pasar un fin de semana por clientes deseosos de buena compañía. Ninguno de los hoteles de Deauville, desde el Normandy hasta el Hotel du Golf, pasando por el Royal, el Casino o el Ciro, presentaba para ella el menor secreto. La sola idea de volver allí con el tío no le quitaría el placer que sentía, por eso se apuró en contestarle. Temo que quede completamente decepcionado, Vittorio. Al lado del Côte d'Azur, Deauville parece siniestro, y a usted que tanto ama el sol, le puedo asegurar que éste no acudirá a la cita. No digas eso, bambina. Por lo general el sol viaja conmigo, me acompaña a todas partes. Sin mí no es feliz, porque sabe que lo amo. Pero en esta época no habrá más que un solo hotel conveniente, el Normandy, que no tiene la reputación de ser particularmente alegre. ¿Qué importa? Ya que no nos alojaremos allí. Viviremos en la casa rodante. Ah, bueno, evidentemente reconozco que, vista desde una casa rodante, la costa normanda tiene sin duda mucho encanto, pero ¿dónde comeremos? El desayuno en la casa rodante, por supuesto. Para el almuerzo iremos a un restaurante y por las noches, si no tenemos ganas de salir de nuestra casa, te prepararé estupendas pastas. ¿Cuál prefieres? Los ravioli, los fettuccini, los gnocchi, los espagueti, los maccheroni, las tagliatelle, los tortellini o la lasaña. Elija usted, me gustan todas. ¿Cuánto tiempo durará nuestro paseo? Todo el fin de semana. Tengo que estar de vuelta en París para mis negocios, el lunes a más tardar. ¿Sus negocios? Recién creí entender que usted no tenía muchas ocupaciones. A su tiempo te lo diré. Te cuento solamente que mi profesión no es la de la mayoría de las personas. Es por eso que puedo viajar sin preocuparme demasiado del mañana. Se lo suplico, Vittorio, dígame, ¿en qué se ocupa? Por ahora, ni lo pienses. Ya tendrás tiempo de descubrirlo. Volvamos mejor a nuestros proyectos. ¿Estás contento de partir hacia el mar? Estoy encantada. Ya verás, esto es solo el comienzo. Tengo la intención de hacerte hacer todos los viajes que te han faltado hasta ahora. Mientras esperamos, creo que habría que volver para dormir, a menos que aún tengas hambre. Oh, no, me siento saciada. Me pregunto si alguna vez me ocurrió esto. Gracias, Vittorio. Dentro de la familia no se agradece, se da un beso, pero no antes de estar en el taxi que nos llevará. Supongo que detestas dejarte besar en público. Odio esa clase de exhibiciones gratuitas. Tienes razón, el verdadero amor es el que no se muestra a los demás y que se guarda celosamente para uno solo. No tiene precio. Creo que estoy mejor preparada que otras mujeres para saberlo. ¿Qué quieres decir? Se besaron en el taxi, pero tan castamente como lo habían hecho cuando se encontraron horas antes. Después se separaron con la promesa de volver a verse al día siguiente a las 11. Una vez en su departamento, Silvana se dirigió hacia el contestador automático que había vuelto a conectar discretamente sin que Vittorio se hubiera dado cuenta cuando partieron para el restaurante. Constató con satisfacción que durante su ausencia no se había registrado ningún mensaje. Había encontrado desagradable que uno o varios de sus clientes hubieran pensado en obtener sus favores mientras ella estaba en compañía de su tío, en la cena más maravillosa que jamás conoció. Y al día siguiente se embarcaría en una excitante aventura en el curso de la cual, de eso estaba segura, no tendría tiempo de pensar en todas esas llamadas interesadas de las cuales se sentía saturada. Por eso no perdió un minuto en registrar un nuevo mensaje. Usted está comunicado con la casa de Silvana, pero debo ausentarme por algunos días por razones de familia. Estaré de regreso el martes próximo, en que podrá encontrarme al mediodía. No se acordaba de haber pronunciado nunca esa frase que la colmaba de dicha. Ausente por razones de familia. Todos sus clientes,
Se enterarían de ese modo de que ella también tenía obligaciones familiares. Tal vez algunos pensarán que eran invenciones en sus espíritus mediocres. Esa familia no podía ser más que un rival afortunado. Los sólidos principios inculcados por sus preceptores no iban a desaparecer de golpe con el pretexto de que había encontrado un tío. Ciertamente Vittorio era apasionante y muy simpático, pero serían necesarias muchas comidas antes de tener una idea más clara del personaje. Los informes muy evasivos que le había dado sobre sus actividades podían hacer creer que éstas eran tal vez inconfesables. Por el momento, a los ojos de su sobrina, Vittorio tenía todo del aventurero, pero ella debía reconocer que sería un aventurero de envergadura y de un indiscutible encanto. La idea de partir sola con él en la casa rodante era tan excitante como original, sobre todo para ir a Deauville, donde tantas veces había ido en los lujosos autos de sus clientes o en su propia Ferrari roja. La famosa casa rodante, tan maravillosa, según la opinión de su propietario, no sería más que un medio de locomoción que evocaba el largo camino de los saltimbanquis. Y, sin embargo, ¿acaso no iba a realizar el maravilloso viaje con el cual había soñado como todos los niños en su infancia? La moderna casa rodante no se parecía sin duda a los carromatos abigarrados de los gitanos, pero el tío mismo no pertenecía a esa raza de enormes errantes. ¿Podía Silvana estar segura de que la traería a París el lunes como le había dicho? ¿No se le ocurriría llevarla hacia otros horizontes? Hasta ese momento ella no se había alejado de su coqueto apartamento más que por razones de ganancias. Esta vez el placer de la partida era lo único que contaba. Era embriagador. Pero Silvana reconocía que la personalidad del tío no era ajena a su propia exaltación. ¿Estaría enamorada? No. Cuando se han pasado tantos años en múltiples aventuras y compañías, uno no se capricha con un hombre la misma noche de conocerlo, ni siquiera después de una cena tan exitosa como la que acaba de tener. Y además, no puede haber amor entre parientes. Se pueden estimar, apreciar y hasta sentir una gran ternura el uno por el otro. Pero nada más, Vittorio sería siempre para Silvana el más sorprendente de los reencuentros. Pero al fin y al cabo, ¿qué tenía de extraordinario ese demonio de hombre? Su físico estaba bien, pero no era del otro mundo. Su calor tan reconfortante, su ardiente voz que adornaba la menor frase, su desenvoltura frente a las viejas costumbres burguesas. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. En realidad, la hija de Virna no sabía en lo que se había metido. Su espíritu se dividía en confusos sentimientos en los cuales se podía notar cierta angustia. Efectivamente, ¿cómo podría confesar después de las mentiras de la cena lo que había sido su matrimonio y por medio de qué maniobra deshonesta se había concretado? Sin embargo, había deseado contar a su tío lo que había soportado con el chocolatero y que no había confesado jamás a ningún hombre. Las imágenes de esos 3 penosos años seguían atormentando su memoria. Ya en Marbella, durante el viaje de bodas, a pesar del sol y de innumerables distracciones, Silvana, convertida legal y bíblicamente en Madame Van Fleur, se había sentido invadida por una creciente antipatía hacia su marido. Cometiendo el error común en nombre de su fortuna y de su edad, el chocolatero multimillonario había creído que la importancia y la cantidad de sus regalos vencerían pronto las reservas de Silvana. No ocurrió así. Por el contrario, la alumna de Madame Bernard, que hasta el día del casamiento había parecido estar cada vez más fascinada por el atractivo de un lujo fácil, pronto se mostró hastiada de tal ostentación de riqueza.
Para Eric, nada era demasiado bueno para que aquella, en su interior de advenedizo, que triunfó demasiado pronto, debería eclipsar a todas las otras mujeres. Los vestidos, las pieles, las joyas, los autos de atractiva Madame Van Flaer estaban en el fondo destinados a valorizar la imagen de su fastuoso marido. Había, pues, en tal ostentación una mezcla de perversidad y de egoísmo que Silvana no tardó en descubrir. Eric sabía mostrarse generoso y hasta derrochador ante la gente porque eso le daba una aureola de bondad, pero en su interior no era lo que se puede llamar un hombre caritativo. Sus liberalidades no estaban destinadas más que a causar sensación y a acrecentar todavía más la fama de sus triunfos económicos. Si se había casado con Silvana era, por supuesto, porque ella le había gustado desde su primer encuentro en el Provenzal, pero también porque con ella se sentía halagado. Silvana, por su parte, quería el dinero y el lujo, pero no tenía una mentalidad tan mezquina ni prosaica. Por eso, muy pronto se sintió disgustada de su nueva posesión de mujer, de ese matamoros de chocolate, pero sabía que había caído en la trampa del sórdido contrato urdido la víspera de su matrimonio. Solo a la vuelta del viaje de bodas, cuando fue a vivir a su nuevo domicilio en Bruselas. Un palacete cuyo mobiliario llamativo era un absoluto mal gusto. Se pudo dar cuenta de hasta qué punto había sido vigilada por el trío infernal. ¿Cómo evocar ante Vittorio el viaje de negocios que hizo Madame Bernal apenas 2 meses después de que ellos se instalaran en Bruselas, bajo el pretexto de constatar sobre el lugar la felicidad de los esposos? En realidad, aprovechando una tarde en la cual aquel a quien ella llamaba mi yerno estaba ausente, tuvo con Silvana una conversación muy profesional. Mi querida, si tu tío Ademar me hubiera acompañado, te diría que estamos encantados al ver que todo anda tan bien para ti. El marido es tan atento y encantador como lo fue el novio. No creo que una mujer pueda encontrar mejor marido. ¿Me equivocó? Completamente. ¿Qué me cuentas? ¿No funciona tu matrimonio? No podrá jamás funcionar, ni física ni moralmente. A pesar de mi buena disposición, me molesta cada vez más. Y él hizo todo lo posible por su lado, pero no hay nada que hacer. A veces me pregunto si tengo en realidad necesidad de un marido o hasta de un hombre. Oh, ¿te habrás vuelto loca por casualidad? Por supuesto que te hace falta un marido, aunque solo sea por el confort y el lujo que te aporta. Y eso a 3 meses que esto dura, y para mí sobran 2. Por momentos tengo ganas de largar todo. ¿Para ir dónde? ¿Al ejército de salvación? ¿A comedores populares? ¿A colocarte como vendedora en un Monoprix? Primero, eres tan indolente que no te tomarán en ningún lado. Además, tienes obligaciones. ¿Hacia quién? Hacia tu tío y hacia mí. No lo olvides. Debes seguir casada el tiempo que nos permita recobrar los gastos que hemos hecho por ti durante estos años. Pero no se acuestan juntos, por lo menos. Él no piensa más que en eso. Cada vez es un suplicio para mí. Oh, si pudiera conseguir el dinero sin el hombre. No pensarás en matarlo, y me parece que su salud es tan sólida como una roca. No me lo imagino enfermo. Es cierto que tiene buena salud, no piensa más que en hacer el amor, beber, comer y exhibirme a su lado adornada con todo lo que me ofrece, vestidos, pieles, joyas. Me transforma en una vidriera ambulante. Quéjate, en todas partes hay millares de mujeres que soñarían con estar en tu lado. Y además, las cosas terminan por arreglarse cuando llegan los hijos. Eso nunca, un hijo de ese pesado. Primero, no me gustan los chicos. Son demasiado molestos. No quiero hijos de él ni de otro. ¿Usted se lo imagina la sorpresa que me tenía reservada al volver del viaje de noche de novios? Había hecho preparar un nursery en el 2º piso, como si pensara que yo volvería en cinta de Marbella. Hay que ser completamente retrasado para hacerse tales ilusiones en nuestra época. Parece que no piensa en que yo tomo la píldora.
No estoy para nada de acuerdo contigo, Silvana. El primer objeto del matrimonio es tener hijos, que concilien la pareja. Son maravillosos los hijos. Entonces, ¿por qué usted no los tuvo? Además, y yo ya teníamos demasiados años cuando nos conocimos. Los hijos de viejos no dan resultado, mientras que tú con tus 20 años y Eric con sus 40 y pico no podrían tener más que hijos deslumbrantes. No me imagino a Eric engendrando un niño prodigio. Puede transformar en nursery todo lo que quiera. No se verán nunca hijos míos. ¿Cómo podrás retenerlo si no le aseguras la descendencia para las chocolaterías Van Flyer? Por su orgullo, rebosa de orgullo. Será suficiente por algún tiempo. Su amigo Ramucci me aseguró que después de los 3 años durante los cuales los debo mantener con plata, ustedes me dejarán en paz. Así es, y cumpliremos nuestra palabra. Pero ya que tocas el tema, querría saber cuándo piensas hacer llegar tus primeros pagos. Todavía no lo sé, y le confieso que no me preocupa. Ya es bastante con tener que soportar a Eric todos los días. Creí enterrada esa historia. No es así, Silvana. ¿Nos tomas por monigotes? En todo caso, si Tino Ramucci te pareció solo un títere, estás en un completo error. Cuando pega bastonazos a las que no pagan sus deudas, duele mucho, créeme. ¿Tengo deudas con ustedes? Nos debes todo, ingrata. Prefiero no discutir sobre eso, pero le prevengo desde ahora que no seguiré casado con el chocolatero ni un día más de lo necesario. Dicho esto, no veo cómo podría sacar para ustedes lo que Eric me da. Hasta ahora es él quien paga mis facturas. Seguramente habrá hecho abrir una cuenta en el banco a tu nombre para tus gastos corrientes y personales, sí, pero no es muy grande, ya que la aumenta según mis pedidos y a medida que disminuye. Bien, de aquí en adelante tendrás que hacerle pedidos más importantes, sobre los cuales te ocuparás de preservar nuestra parte. ¿La parte del pobre o la de un sindicato de rufianes? Porque al final es eso. Y todavía nos insulta esta putita. El querido Demar y yo estamos muy mal recompensados de todo nuestro afecto. Al fin de cuentas, ¿qué debo hacer? Efectuar el primer pago de aquí a un fin de mes y seguir así regularmente cada 3 meses. Un plazo razonable que te permitirá que te organices como si pagaras un alquiler trimestral. En suma, voy a alquilar mi felicidad, pero si me siento muy desdichada, una rescisión del arrendamiento tal vez. Nada de eso, de que se cumplan los 3 años. Después harás lo que quieras. Y eso no nos interesa más. ¿Y a quién debo dirigirme para remitir el dinero? A Félix, el barman, a quien tu marido te presentó cuando viniste por primera vez a Bruselas y aún eran novios. ¿Nunca te llevó Eric a ese bar después de tu casamiento? Algunas veces me citó allí a la tarde cuando yo había ido a hacer compras a la ciudad. Él se reunía conmigo a la salida de la fábrica, por lo que creí comprender. Félix es un pilar del establecimiento. Adiós, gracias. Entre el bar y los chocolates no lo tenía que aguantar demasiado. Y los chocolates te alimentan. Tal vez, pero su gusto es amargo. Él te ama. Por cierto, que menos a Félix. Me pregunto qué puede encontrar de interesante en ese barman. Reconozco que siempre se mostró educado y servicial conmigo. ¿La señora Van Flyer necesita algo? ¿Qué desea tomar la señora Van Flyer? Seguramente el señor no va a tardar. Con todas esas aglomeraciones debe encontrarse bloqueado en un embotellamiento. Para mí es demasiado obsecuente ese Félix. También con las propinas que Eric le deja. Entonces, ese hombre de saco blanco es su recaudador de impuestos en Bélgica. No te quejes, podrías tener que tratar a alguien peor. Naturalmente, cada vez que lo visites para cumplir esa pequeña obligación, contamos con tu más absoluta discreción. Por otra parte, nos gustaría a Demar y a mí no tener que hacerte reclamos cada 3 meses a causa de un
Olvido de tu parte. Es asunto tuyo vigilar los vencimientos y cumplirlos. Sí, tía Cecil. Ramucci también reclamará su parte. Parece que no has comprendido, mi pequeña tonta, que en este negocio estamos los tres. Eso facilita tus cuentas y no tendrás que ocuparte de Tino, a quien seguramente no verás nunca más. ¿Quedará como el hombre misterio? Si te gusta llamarlo así, no hay inconveniente. Ahora, mi querida, me retiro, tengo que volver a París, donde mi amado vizconde me espera. Lo que voy a confesarte te parecerá un poco tonto, pero después de tantos años de vida en común, no puedes vivir sin mí. Resumiendo, usted no ha venido a verme hoy más que para poner en regla el aspecto financiero. Yo que creí que estaba inquieta por saber cómo iba mi matrimonio. Pero tu matrimonio va muy bien, tu marido está orgulloso de ti y tú tienes mucho dinero para gastar. ¿Qué más puedes pedir? No olvides de abrazar a Eric en mi nombre, porque se enterará seguramente por la mucama que vine de París como una ráfaga. Es uno de los inconvenientes de los sirvientes, cuentan todo. Silvana no tenía ninguna ilusión de hacerse. Lo único que interesaba realmente a Madame Bernard era que el dinero cayera con regularidad en la bolsa del trío. Cuando había un retraso, aunque fuera pequeño, en algunos de los pagos, un llamado de la proxeneta ponía todo en orden. Su voz ampulosa murmuraba por el receptor. ¿Cómo estás, mi querida? ¿Y tu encantador marido? No te voy a entretener mucho, porque pienso que estarás ocupada. Quería decirte solamente que nuestro amigo Félix se queja de no tener noticias tuyas desde hace más de 3 meses. Está muy disgustado, ¿sabes cuánto te estima? Ve a verlo lo antes posible. Todos aquí te abrazamos. El seco clic del aparato le hacía comprender que Madame Bernard no tenía nada más que añadir. Para Silvana esas llamadas se habían convertido en una obsesión. Pero ¿qué hacer? Colgar y no dar más signo de vida era arriesgado. ¿Contarle todo a Eric? ¿Le creería? Y si era así, ¿no le metería en la misma conspiración del trío? La única solución era esperar. Después de los 3 años, el fin de la deuda. Después, se lo juraba a sí misma, tomaría su revancha sobre la vida. Lo malo era que durante esos 3 años de purgatorio había sido necesario que acudiera a ese maldito bar cada 3 meses. ¡Ah! Esos peregrinajes a los dominios de Félix. Recordaba el primero de todos lo que había hecho a la hora del té, algunos días después de la visita de Madame Bernard. El barman la había recibido con ese tono obsecuente que le conocía. «Oh, señora Van Flaer, estoy encantado. Estaba seguro de que nos volveríamos a ver algún día». «Puede estar satisfecho, aquí estoy. Déjese de cortesías y vayamos a los hechos». «Toma esto, ya que según parece, su establecimiento es una especie de buzón». Y le tendió un sobre que había sacado de su cartera, añadiendo: «La cuenta está bien, me parece. Anoté cuidadosamente el monto de la suma que le entregó hoy. Me asombraría que usted me diera un recibo». «En efecto, señora, eso no está dentro de nuestras costumbres». «Comprendo, hay que dejar la menor cantidad de huellas posibles». «Bueno, creo que ahora no tenemos más de qué hablar hasta nuestro próximo encuentro dentro de 3 meses, ¿no es así?» «Dentro de 3 meses, sí, pero la señora no se va a ir sin aceptar algo. Desconfío de ciertos regalos. La señora está equivocada. Me gustaría que comprendiera de una vez por todas que no soy más que un intermediario, nada más, y que deseo servirla». «¿Verdaderamente? Entonces me atrevo a esperar que sepa ser discreto. Espero que mi marido no se descubra nunca este arreglo. Desde el tiempo en que viene aquí, el señor Van Flaer me considera casi como un amigo y me otorga toda su confianza. En verdad, ¿la señora no quiere tomar nada? Un poquito de oporto, tal vez. El oporto reconforta. ¿Usted piensa que necesito ser reconfortada? Se equivoca por completo». Salió del bar, desierto a esa hora de la tarde, tan rápidamente como entró. Esta extraña ceremonia se renovó con intervalos regulares durante 3 años.
a veces con una variante cuando Silvana no podía conseguir el dinero que sacaba de su marido, una suma suficiente para evitar las jeremiadas telefónicas de Madame Bernard. Reemplazaba el dinero por una de sus joyas. El inevitable Félix se encargaba de tasar la mercadería por sí solo. Durante esos 3 años, Silvana tuvo también que soportar la presencia cada vez más cargosa de su marido. Por cierto, ella tenía que reconocer que nunca se había conducido mal con ella y que su generosidad no se había debilitado, pero nunca conoció con él las sensaciones de una mujer que tenía derecho a esperar. Llegó al punto de preguntarse si los placeres del amor le serían negados para siempre. Todavía se lo seguía preguntando. Esa perpetua búsqueda de aventuras que había conocido después del divorcio no estaba animada solo por la ambición del dinero. No. Silvana, en su soledad, había deseado secretamente poder conocer un día la íntima felicidad que puede irradiar de un cuerpo de una mujer. Pero nunca ocurrió, y ella se dejó llevar por la comedia desagradable de la seducción a precio. Ese juego infernal la había llevado bien lejos de la pasión y había hecho de ella una mujer reducida al estado de un simple objeto de deseo. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del Confidente. Próximo capítulo, segunda parte del capítulo 2, jueves 11 de septiembre. Espero que les esté gustando La Mujer Objeto y nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.